Buenos días, mi nombre es Andrea Jiménez Páez, pertenezco al grupo de Isabela Trujillo Díaz y María Ángel Viñas Gutiérrez. Somos estudiantes del talento nivel 3, grado 11, de lengua castellana, encanto de las letras. En el día de hoy vamos a presentar los avances de nuestra monografía titulada El feminismo, la opresión a la mujer en las obras de Marvel Moreno. En este aspecto, una de las frases que más nos motivó fue de Virginia Woolf. Para la mayor parte de la historia, Anónimo ha sido una mujer. El feminismo, la opresión a la mujer en las obras de Marvel Moreno, pertenece a la línea de investigación de literatura, y con ello vamos a trabajar una introducción que abarca lo relacionado al feminismo, cómo este se ve reflejado en la obra En diciembre llegaba en las brisas, y también resaltar la intención de esta monografía. Para comenzar, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y derechos legales y sociales que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. ¿Cómo se ve reflejado en la obra? La obra está directamente relacionada con la violencia de género. Los personajes femeninos hacen representación del movimiento feminista, sobreviviendo a un mundo que se mueve entre la liberación del instinto y la protección de las costumbres. Dicha novela es escrita por su propio personaje principal, Lina Insignares, como un manifiesto feminista. ¿Cuál es la intención de la monografía? Con esta monografía se tiene la principal intención de sensibilizar y concientizar al público con el objetivo de cambiar la manera de sentir y de pensar de las personas con respecto a la violencia de género. Se realizará por medio de un análisis de situaciones que enfrentaron las mujeres de la novela. La monografía surge porque aborda a Marvel desde los diferentes contextos en los cuales se hizo ver en la sociedad de la época. El principal es enfrentarse a una sociedad eminentemente patriarcal que se oponía al mundo femenino en los años 80. En la Declaración de las Naciones Unidas, con motivo de conmemoración del Año Internacional de la Mujer, en 1980 se dijo que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Este hecho es aún más particular si consideramos en términos generales la condición de la mujer, no solo en Colombia sino en el mundo entero, una posición sumisa reprimida por la opinión del hombre, pues la fuerte estructura patriarcal de la época relegó a la mujer a la condición de madre y administradora del hogar, idea que Marvel exhibió en sus obras, siendo este último pilar de apoyo para el planteamiento de la pregunta y el desarrollo de la monografía. La importancia de exponer la situación social del mundo con respecto a la dominación masculina por medio de esta obra literaria radica en llevar el mensaje de forma más sencilla al receptor, mostrando las tres historias y realizando un análisis de los comportamientos de los personajes. Puntualmente, la novela se encuentra situada geográficamente en el Caribe colombiano, donde a pesar de que los años han pasado, gran parte de la violencia de género sigue estando presente. Antes de hablar de los antecedentes del feminismo concretamente, primero se va a dar una breve descripción de qué es el concepto de feminismo. La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr la emancipación del dominio sexista que proporcionan algunas personas. El origen del movimiento social feminista data de finales del siglo XIX, aunque anteriormente ya se había tenido constancia de que había mujeres con principios feministas, como por ejemplo tenemos a Hipatia, miembro de la escuela cínica, razón por la cual decidió abandonar a su familia y todas sus posesiones para comenzar a vestir ropa de hombre y contradecir las tradiciones sexistas de la época de la antigua Grecia. Las mujeres participaron también en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos, como lo son el Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma subordinada, ya que normalmente se tiene la idea de que la mujer tiene que desempeñar un papel secundario. Es a partir del sufragismo cuando reivindican su autonomía, desde la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls en 1848 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948. Para darle peso a los antecedentes, ahora se va a hablar de una de nuestras bases teóricas, que es la sociedad patriarcal. Este es un término que escuchamos hoy en día muy a diario, pero se ha tergiversado mucho su significado hasta el punto de que en algunos casos se menciona, pero no se da una definición concreta. Para ponerlo simple, una sociedad patriarcal es una configuración sociocultural que otorga al hombre predominio, autoridad y ventajas por encima de la mujer por pertenecer al sexo masculino. La mayoría de las sociedades humanas son patriarcales y esto la verdad afecta mucho a nuestra sociedad moderna urbana.
ya que no solo discrimina a la mitad de la población que es femenina, sino que la menosprecia y se debería tener una igualdad de oportunidades porque se desaprovechan las cosas buenas que pueden aportar las mujeres a la sociedad. Y del patriarcado no solamente salen perjudicadas las mujeres, los hombres también, ya que los hombres tienen que seguir un canon de lo que sería el hombre perfecto, más o menos, que un hombre que sea la cabeza de la familia, proveedor, el modelo perfecto a seguir para los hijos, demostrar virilidad por medio de actos sexuales. Y cuando no cumplen esto, son humillados, se les juzga, se les lleva a la frustración por parte de hombres y mujeres por igual. Es por eso que la sociedad patriarcal es tomada como algo malo y la lucha contra esta no es cuestión simple, ya que no solamente atañe a las mujeres, sino que también beneficiará a los hombres si ellos también se metieran en esta lucha, permitiéndoles escapar de patrones de masculinidad tóxica que les enseñan a reprimir sus sentimientos, a vincularse mediante la violencia o a confundir el amor con la posesión. Ahora se entrará en el contexto colombiano, con el papel de la mujer en la sociedad colombiana a mediados del siglo XX. Durante esta época de la historia colombiana, la mujer no tenía el mismo nivel de importancia del hombre, por lo tanto era vista como un objeto. No tenía acceso al debate público, su participación en la sociedad era nula y tampoco tenían la posibilidad de acceder a cargos públicos. Las ideas liberales abrieron la posibilidad para desarrollar el proceso de reivindicación de los derechos de la mujer a comienzos del siglo XX, puesto que brindaron las bases para que se lograra la reclamación de la dignidad individual y civil que les corresponde como personas. Los derechos de las mujeres en Colombia están establecidos legalmente desde que en la Constitución de Colombia de 1991 se les reconoce el derecho a la integridad corporal y la autonomía para votar, ocupar cargos públicos, trabajar ganando salarios justos, poseer propiedades, recibir educación de calidad, servir en el ejército en ciertos cargos, pero aún están excluidas de las unidades de armas de combate y tener derechos matrimoniales, parentales y religiosos. A pesar de que en Colombia se ha avanzado para derribar este modelo sexista, aún nos falta mucho camino por cubrir. Ahora se va a hablar sobre las figuras libertarias y femeninas, figuras y voces que pelearon por nuestros derechos a lo largo de la historia. En estas últimas décadas, las mujeres han demostrado lo capaces que son de enfrentarse a una sociedad patriarcal que durante milenios las ha tratado como seres de segunda categoría. Durante la antigüedad griega, por ejemplo, se destacó una filósofa llamada Hipatia. Su especialidad estaba en las matemáticas y astronomía. Era miembro y cabeza de la escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Era una mujer entregada al pensamiento y a la enseñanza. Por otro lado, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Fue una escritora mexicana que sobresalió como la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Fue una niña prodigio, aprendió a leer y a escribir a los 3 años. Aunque se enfrentó a los convencionalismos de su época, no dejó de manifestar su curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Otros ejemplos de mujeres que nos han representado de una gran manera son Clara Zetkin, Elena Araujo por la parte colombiana, al igual que Lisa Mujica y Soledad Acosta de Samper. Ahora la figura de la mujer Lina Insignares, una mirada crítica y reflexiva. La novela de Marvel Moreno está escrita en tercera persona del singular. En ella una narradora, Lina Insignares, que es la misma Marvel Moreno, siendo ya una mujer mayor, escribe en París la historia de 3 de sus amigas, Dora, Catalina y Beatriz, que serán los personajes principales de cada parte. Lina aquí sirve como un puente para unir a las 3 y el epílogo final, que complementa las historias que conforman la novela. Apoyada en los comentarios de su abuela Jimena y de las tías Eloísa e Irene y de la criada Berenice, Lina Insignares logra reconstruir la historia de sus 3 amigas e ilustra la forma en que los hombres de la clase social alta imponen un paradigma de normas y estructuras jerárquicas donde predomina la búsqueda del placer autogratificante momentáneo.
Lina se enteró de el maltrato que se le daba a la mujer, cómo se menospreciaba, cómo se decía que la mujer dejaba de ser pura cuando perdía la virginidad, cómo la mujer era tratada como un objeto a la edad de 14 años, o sea, una edad muy temprana. Y por medio de los relatos de su abuela, ella se sintió preocupada, por así decirlo, de que en su futuro ella fuese a terminar con el mismo destino. Se conseguiría un esposo que la tratara igual de mal, que la menospreciara por el hecho de ser mujer, que la tratara como un personaje de segunda clase, y por eso empieza a reflexionar ya en su vida adulta sobre todas estas cosas. Desde París, Lina recuerda la historia de 3 mujeres cuya vida transcurre en la conservadora ciudad de Barranquilla. Entre fiestas en el country club y paseos a Puerto Colombia se desencadena una historia de sensualidad aplacada por la violencia, un relato de represión y desenfreno en el que Dora, Catalina y Beatriz son solo víctimas de un patriarcado alojado en la delgada fibra de su tejido social. Frágiles, rebeldes, llenas de placer y de dolor, estas mujeres sobreviven a un mundo que se mueve entre la liberación del instinto y la protección de la costumbre. En la obsesión de Lina por recordar su pasado, esta magistral novela logra transformar las anécdotas de una vida en una idea absoluta del mundo, un panorama profundo y la sociedad barranquillera de finales de los años 60. La memoria personal a la realidad histórica, la estructura de este libro goza a la vez de precisión y de poesía, con el saber distante de una narradora que inmortaliza desde lejos aquellas cosas que ocurrieron en esta ciudad tan cerca del mar. Con una clara distancia frente a sus contemporáneos del boom latinoamericano, Marvel Moreno rompe con las figuras femeninas del universo mítico y narra una realidad que va desde las vidas privadas de los barranquilleros hasta una condición de la humanidad entera. En diciembre llegaban las brisas, contiene múltiples voces que se tejen alrededor de las contradicciones del mundo femenino, en un universo narrativo que combate tanto las ataduras de una vida burguesa y tradicional como sus formas de representación. Marvel Moreno nació el 23 de septiembre de 1939 en la ciudad de Barranquilla y fue una de las grandes escritoras de la literatura colombiana que hace parte de un grupo de escritores que lograron desarrollar su propio estilo en medio del boom latinoamericano. Ella estudió economía y fue empresaria de mercadeo y publicidad, autodidacta en literatura y ciencias humanas, lectora de clásicos, compañera del reconocido grupo de La Cueva, y luego de eso fue a vivir a París desde la década de 1970. Además de haber sido una gran escritora, también fue reina del Carnaval de Barranquilla, lo que no le impidió alimentar su imaginación y fantasía para escribir las obras que hoy conocemos. Un gran influyente en su obra fue la región de donde proviene, la región Caribe, lo cual le ayudó más adelante en su experiencia de vida en Europa, donde recibió importantes premios por su trabajo. Sus obras retratan la sociedad barranquillera de los años 50, donde vivió su infancia y juventud, y muestran los problemas que vive la modernidad, la cual ha evidenciado el cambio que ha habido con respecto a la vida femenina y el opresivo sistema patriarcal que caracteriza y marca la sociedad de Barranquilla. Las obras de Marvel Moreno se enfocan en la sexualidad de la mujer, la tradición modernista, la sociedad, la cultura entre regiones, entre otros. Dichos cuentos, relatos y novelas tratan del complejo universo femenino, el desamor, el patriarcado y la lucha feminista por la modernización de la sociedad. Marvel Moreno da forma a una voz narrativa femenina que responde al modelo de la perspectiva de una mujer que cuenta lo que le sucede a sus amigas. Esta autora propone en su estructura narrativa algo que a lo largo de los siglos ha sido negado, pero que con el paso del tiempo ha ido ganando territorio en la sociedad poco a poco, el sujeto femenino. Para introducirlos un poco en el tema, el psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre. En la obra En diciembre llegaban las brisas se manifiesta el psicoanálisis mediante la percepción de Lina y Signares, que al crecer e irse dando cuenta de la realidad en la sociedad, evidenciaba cómo otras mujeres que hacían parte de su vida cotidiana llevaban una vida de discriminación y dominación masculina. Lina no estaba de acuerdo con el modo de vida de estas mujeres, así que se cuestionaba junto a su abuela por qué sucedía todo esto. Lina, a sus 14 años, sin aún tener conocimiento acerca de la sexualidad y considerada pura y con gracia por preservar su virginidad, notaba la ausencia de la autoridad con respecto a la protección hacia las mujeres y también resultaba aprensivo el hecho de que algún día a ella le tocaría vivir eso. Al crecer, Lina analizaba cada situación que observaba y llegó a la conclusión de que las mujeres no debían ser una esclava sexual, maltratadas ni vivir a la sombra de su esposo.
que no porque hubiesen perdido la virginidad antes del matrimonio eran consideradas sin gracia o no valían lo mismo que si fueran puras. Ella se percataba de que la vida de una mujer no era solo eso, podía ser mucho más. En la obra hay personajes como lo es el esposo de Dora, Benito Suárez, quien creía que al ser su esposo luego de ella haber perdido su pureza, era un favor para que no se viera juzgada frente a la élite barranquillera de los años 50 y no verse obligada a quedar soltera el resto de su vida, porque ningún hombre se fijaría en ella y la tendría en cuenta para una relación seria por no ser una mujer casta. Benito Suárez es un buen representante de la mayoría de los hombres de la época. El hombre que maltrataba a su mujer, el hombre que la mantenía encerrada, que no la dejaba disfrutar del sexo, ya que él era el único que debía disfrutarlo. Aunque los hombres no son los únicos personajes de esta obra que resaltan por su agresiva y controladora personalidad. Doña Eulalia del Valle, desde muy pequeña le inculcó a su hija que su obligación era mantenerse alejada de todo hombre hasta conseguir con quién se iba a casar. Tenía el compromiso de mantener su virginidad hasta el día de su noche de bodas para que un hombre pudiera escogerla. Tanta fue la sumisión en que doña Eulalia del Valle la retuvo, que no se quejaba ni decía absolutamente nada después de casarse con Benito Suárez, pues fue lo que su madre le hizo creer que era normal. Pero a pesar de todo, Dora fue una mujer que pudo lograr criar a su hijo y mantenerse relativamente bien en los ojos de la sociedad al vivir con un hombre como lo era Benito Suárez, y por este motivo Lina la admiraba. Sigmund Freud planteó que hay tres sistemas que interactúan entre sí: ello, yo y superyo. Estos le ayudaban a entender la mente. Ello busca la total satisfacción, impulsos agresivos, reproducción, supervivencia, etc. Este actúa según el placer cuando el yo se va desarrollando de manera real. Cuando un niño va creciendo, vive una realidad en su vida. Este es el yo, el cual busca también satisfacción, pero de una manera realista, y así lo conseguirá de una forma sin dolor y sin lastimarse. Él creía que como resultado de esto se daba la personalidad. En la obra, la mayoría de los personajes tratan de encajar en los requisitos que su nivel social les pide. Personajes como doña Eulalia del Valle necesitaban resaltar y estar a un nivel económico muy alto y seguir cada norma que se imponía en ese entonces. Ella presionaba mucho a su hija Dora para comportarse de cierta manera ante la sociedad, conseguir un buen esposo, tener una vida de alto rango. Pero vemos que Dora a veces no obedecía y terminó siendo una mujer sin gracia, pues terminó por hacer lo contrario a lo que su madre le inculcó. Perdió su virginidad antes del matrimonio y con un hombre que ya estaba casado. El superyo abarca cada sentimiento de orgullo y superioridad que las personas de la alta sociedad de Barranquilla mantenían. Y esa desesperación por mantener las apariencias era tanta que no les importaba nada después de varios años de matrimonio. Simplemente vivían sometidas sin mostrar una personalidad, como lo hace el superyo. En el caso de En diciembre llegaban las brisas, dicha trama se desarrolla en el Caribe colombiano, específicamente en Barranquilla, en el que todavía se regían según las tradiciones machistas. Tanto en esta obra como en otras de esta autora se perciben los mismos problemas. Sus personajes femeninos, al tener pensamientos más modernos con respecto al feminismo, lograban cuestionar los estereotipos de género. Afortunadamente, la violencia de género pasó de ser un problema de marido y mujer en los que nadie se debe meter, a un problema que es del interés de todos y con consecuencias legales. Marvel Moreno, con sus obras, quería que la gente se diera cuenta de la situación que se vivía y que se sigue viviendo hoy en día. Quería dar una visión general de la violencia de género. Discurso feminista en los personajes. Este incluye el papel de la abuela Jimena, el de la tía Eloísa y el de la tía Irene. Las tensiones de abuso y violencia incluyen el caso de Dora y el caso de Beatriz, y las expresiones sexuales y eróticas de los personajes incluyen humillaciones sexuales, sadomasoquismo y masoquismo. Discurso feminista de los personajes. El discurso es una expresión formal de un acto comunicativo que es presentado bajo diversas manifestaciones. Para profundizar en el significado de un discurso feminista se debe tener en cuenta que éste aborde las experiencias de las mujeres en el ámbito político, social, psicológico y espiritual. En la novela, los personajes femeninos hacen representación del movimiento feminista, ingeniándoselas para ponerle frente a todos esos retos que se les presentan en un contexto sociocultural donde las mujeres son tomadas por los hombres como simples objetos, logrando así desplegar una sexualidad libre, desafiando las normas, lo que llevó a que fuesen tachadas por la sociedad como mujeres libertinas e insensibles. La novela está directamente relacionada con la violencia de género por los actos violentos y situaciones de dominación del hombre hacia la mujer, incluso en algunos casos por parte de la mujer hacia el hombre, trayendo como consecuencia daños físicos y psicológicos. Las principales voces expuestas son las de la abuela Jimena y sus tías Eloísa e Irene, femeninas y libertarias. Tres mujeres mayores que juegan un papel importante en el desarrollo de la novela.
Ellas son mostradas al mundo por Lina como mujeres sabias y llenas de experiencia que valoran el mundo desde perspectivas diferentes que van de acuerdo con las situaciones a las que se han enfrentado. El discurso feminista de la novela En diciembre llegaban las brisas en realidad es un llamado de atención que realiza Marvel Moreno con la intención de que sus lectores tomen conciencia de la situación que han vivido las mujeres en cada época de la historia y demostrando que incluso las clases altas lo padecen. También es una observación para que las mujeres salgan de la rigidez de pensamiento y conductas sobre lo que se les ha impuesto por la sociedad de lo que está bien y lo que está mal. El papel de la abuela Jimena. El tema principal abordado por la abuela Jimena en la novela es la represión del erotismo por parte de la iglesia. A lo largo de la novela, la abuela Jimena demuestra ser una mujer sabia, considerada y reflexiva. Es la encargada de transmitir sus conocimientos a Lina. Entre estos está la doble moral del ser humano y su cobardía por la falta de análisis. Su personaje utiliza la sátira como vía de cuestionamiento para emitir su opinión, logrando así un nivel de sabiduría mayor del de las personas que la rodean, haciendo también que el lector piense por sí mismo y también pueda interpretar a su manera las escrituras de la Biblia. Gracias a esto, Lina logra ir más allá de las ideas que le son expuestas, desafiando el sistema patriarcal de la época. La intención de ella es transmitir su sabiduría a su nieta y eso se ve reflejado en la mujer adulta y madura en la que ella se convierte. El papel de la tía Eloísa. La narradora externa la presenta como una mujer que transgrede la normatividad y asume todas las consecuencias que implica ser libre en una sociedad sumida en prejuicios sociales, raciales, religiosos y sexuales. Eloísa es descrita textualmente por Lina como una mujer cuyo nombre era sinónimo de escándalo en la ciudad, pues iba en contra de todo lo tradicional, las religiones, ideologías, conceptos y especialmente contra los argumentos utilizados a lo largo de la historia por los hombres para tener poder de dominación hacia las mujeres. El método utilizado por Eloísa para ratificar a las mujeres como autónomas era la sexualidad, creyendo las dueñas de sus propios cuerpos capaces de tomar sus propias decisiones sin necesidad de renunciar a los hombres por eso, siendo ella una mujer que siempre disfrutó de sus relaciones amorosas. A lo largo de la historia, el placer ha sido negado a las mujeres, puesto que se les ve ligada a la maternidad, razón por la cual se consideraba que la mujer debía mantener relaciones sexuales con el único deseo de procrear. A pesar de que la sexualidad de la mujer ha tenido grandes avances en cuanto a su aceptación por parte de la sociedad patriarcal, actualmente existen numerosas culturas en las que el placer de la mujer es un tabú. Eloísa veía la necesidad de que las mujeres reafirmaran su sexualidad, para con esto tener un método para poder ser libres de la dominación masculina. Eloísa renueva y actualiza una serie de parámetros existenciales que le permiten gozar de una sexualidad plena y placentera con sus amantes, aunque deba confrontarse a las normas hegemónicas de una cultura patriarcal. Marvel utiliza a su personaje Eloísa para demostrar que para poder alcanzar la liberación femenina es necesario alcanzar una liberación sexual, y para esto se requiere eliminar manifestaciones patriarcales. En resumen, el personaje de la tía Eloísa representa una figura feminista que fue capaz durante toda su vida de hacerle frente a un mundo de hombres diseñado estrictamente para ellos. Y a diferencia de los otros personajes femeninos de la historia, contó con que sus antepasadas fueron mujeres con ansias de libertad igual que ella, haciendo así que no heredara ningún odio por los hombres a pesar de la situación. El papel de la tía Irene. Este personaje es el último en el eslabón dentro del matriarcado que construye Moreno. Como hemos venido identificando, cada abuela o tía representa una noción progresiva y educativa que instruye a Lina en el mundo patriarcal y la prepara para la vida. La tía Irene es la más complicada de todas las voces femeninas encargadas del desarrollo de Lina. Sus ideas son complejas, haciendo que sean difíciles de analizar para el lector e incluso para los otros personajes. La tía Irene representa el tema de la relatividad en la novela, tal como lo hace la abuela Jimena con la sabiduría o la tía Eloísa con el placer. Este personaje expone un pensamiento crítico acerca de la moral en donde no hay libertad para el ser, es decir, aquella moral que le prohíbe al ser humano la capacidad de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su existencia. Irene demuestra a través de sus reflexiones las consecuencias de que las personas basen su vida en unas solas reglas morales. Irene es el símbolo más significativo de la novela del término mente abierta y de la importancia de vivir siempre bajo nuestras propias reglas. Incluso en sus últimos momentos demostró cómo los sentimientos y la belleza pueden variar con respecto a las diferentes mentes. Ella transmite toda su visión del mundo a Lina, mostrándole que lo correcto, incorrecto, decente o indecente dependían de ella y de lo que la hacía feliz. Tensiones de abuso y violencia. El principal tema abordado en la novela En diciembre llegaban las brisas es la violencia de género, la que es expuesta en las tres historias. Claros ejemplos de esto son la abuela de Dora, quien fue violada por su esposo cuando solo tenía 12 años, doña Eulalia del Valle, maltratada por su esposo Juan Pablo Pérez, y Dora por no haber llegado pura al matrimonio. Les explico lo de la abuela de Dora. No se trata de que haya sido violada y por eso se haya tenido que casar, sino de que la casaron a esa edad y en ese entonces, cuando existía un matrimonio de un hombre con una niña, el hombre debía esperar por lo menos hasta que la niña cumpliera 15 años para poder tener relaciones sexuales, y él no cumplió eso.
Marvel Moreno utiliza un modelo novelesco circular, de modo en que cada generación de las 3 mujeres principales, ninguna es capaz de librarse de esta represión, lo que causa que la violencia de género sea constante. Cada historia termina con una tragedia: el asesinato del Dr. Vesga a manos de Benito Suárez, el suicidio de Álvaro Espinosa y el suicidio de Beatriz llevando la muerte a sus hijos. En la primera y tercera historia, las protagonistas Dora y Beatriz, a pesar de ser mujeres formadas en un ambiente de moralismo extremo, sufriendo abusos y violencias por parte de sus parejas, reaccionan completamente diferentes ante situaciones similares. Además, ambas mujeres se pierden. Dora se convierte en un ser inerte y Beatriz, por su parte, se sume en la desesperación, optando por suicidarse y llevándose con ella a sus hijos. Todas las situaciones vividas por los personajes femeninos de la obra no son más que mujeres atadas a una cultura machista que se ven en la obligación de aceptar toda clase de humillaciones por parte de sus cónyuges, porque es lo que la sociedad les ha impuesto que es lo normal. Caso Dora, sucesora de los Álvarez de la Vega, hija de doña Eulalia del Valle, quien fue víctima de violencia por parte de su esposo Juan Pablo Pérez y nieta de una niña violada la noche de sus bodas, a sus 12 años. En cuanto a la personalidad de Dora, ella nunca aprendió a ser una persona independiente, porque desde pequeña su niñez se vio afectada por doña Eulalia del Valle. Como lo expresa Lina, terminó por poseerla antes que ningún otro hombre, abriéndole a todo hombre el camino de su posesión. Introduciéndose en la mente de Dora y violando constantemente su intimidad, nunca desarrolló una personalidad como consecuencia de que su madre no le permitiera cuestionarse nada ni poner resistencia si no estaba de acuerdo con alguna situación. A pesar de la insistencia de doña Eulalia en que la moral de su hija fuese intachable, el amorío que vivió con Andrés Larosca no lo evidenció, lo que más tarde le trajo consecuencias en su matrimonio con Benito Suárez, un hombre impulsivo que no dejaba evidencia de que razonara, quien creía que tenía el derecho de maltratar a su esposa por no haber llegado pura a su matrimonio, lo que le causó a Dora grandes traumas físicos y psicológicos, puesto que los gritos, golpes venían siempre acompañados con una referencia a su relación prohibida con Andrés Larosca, lo que la convirtió después de 12 años de matrimonio en una mujer sin vida. Benito Suárez tenía comportamientos posesivos que poco a poco obligaron a Dora a desconectarse del mundo. Le prohibió utilizar el teléfono, asomarse a la ventana, salir con sus amigos y ni siquiera la dejaba visitar a su madre, que vivía a pocas cuadras de su casa. Fueron los años los que fueron apagando el matrimonio y junto al matrimonio fueron apagando la vida de ella. Además, le contagió una sífilis que terminó dejándola estéril, la obligó a someterse a una operación nasal porque a él le molestaban sus ronquidos. En resumen, el cuerpo de Dora pasó por el quirófano múltiples veces para complacer los caprichos de su esposo. Incluso Benito le pidió a su amigo Jerónimo Vargas la admisión para Dora en una clínica psiquiátrica para así deshacerse de ella. La violencia física y psicológica sufrida por Benito Suárez por parte de su madre Giovanna Mantini con la intención de criar a un macho a su corta edad, aunque es la razón por la que haya sido un mal hombre, no es justificante para que en su etapa adulta tome una postura violenta frente a su esposa, la cual su hijo Renato la usa como referencia y ejemplo durante su crecimiento. A pesar de que infortunadamente el caso de Beatriz y la parte de humillaciones sexuales aún estén en desarrollo y no se puede hablar a profundidad de estas, se puede decir que Beatriz fue una mujer que se sumió tanto en la desesperación que le provocó la violencia de su esposo, que terminó por quemar su casa con ella adentro y con sus hijos.